En el número 1, venganza aumentada. La bancada del oficialista Frente Sandinista, que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional de Nicaragua, canceló la personería jurídica de más organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Instituto para el Desarrollo de la Democracia, que se suma al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que corrió la misma suerte en días pasados. Según los parlamentarios, estas organizaciones han alterado el orden público, afectado la seguridad ciudadana y han intentado desestabilizar el país. Todo esto se da en medio de la crisis que vive Nicaragua desde abril, que ha dejado más de 300 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es el primer tema de la noche y profundizamos en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluNica. Recuerden, ConcluNica. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de mi Twitter, @RamosCNN. Ahí es la cita. Y como les decía hace instantes, pues el Parlamento de Nicaragua le canceló la personería jurídica a otros 5 organismos no gubernamentales. Ya son 9 las entidades castigadas por el oficialismo. Entre las 5 de hoy, 3 de ellas están dirigidas por los destacados ex líderes sandinistas. El primero, Carlos Fernando Chamorro. Él es hijo de la expresidenta Violeta Chamorro, quien dirigió el periódico Barricada del Frente Sandinista. También está la exguerrillera Mónica Baltodano, quien participó en la lucha contra la dictadura somocista y ocupó importantes cargos en el gobierno sandinista, esto en la década de los 80. Y Jaime Willock, exguerrillero, y quien junto a Ortega fue uno de los 9 líderes del Frente Sandinista, de los 9 comandantes. Este anuncio de la Asamblea pues despertó reacciones de diputados a ambos lados, algunos a favor, algunos en contra. Patricia Sánchez Urbina, diputada de la Alianza Oficialista FSLN, defiende la acción. Es increíble cómo algunos diputados de otra bancada de oposición quieren hacer ver a nuestro pueblo que estas ONG nunca tuvieron que ver nada en el intento de golpe de Estado. Quiero decirles que no son ningunos angelitos, ninguna de estas ONG. Todos tuvieron participación directa en el intento de golpe de Estado. Sin embargo, Jimmy Harold, diputado por el Partido Liberal Constitucionalista, pues se opone a la cancelación. Escuchemos. Nos vamos a oponer a la cancelación de esta personería jurídica del Centro de Investigación de la Comunicación. Cuando un poder del Estado atenta contra la libertad de los medios de comunicación, está cerrando el último espacio de la democracia en una nación. Este ONG se ha dedicado al estudio de la comunicación, la cultura democrática y la opinión pública en Nicaragua y ha contribuido al desarrollo social del país. Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense afirmó en un comunicado que lo ocurrido demuestra el continuo desprecio de la pareja presidencial por los derechos humanos en su país. Y agregó que, tal como establece el decreto presidencial del 27 de noviembre, Estados Unidos hará responsable a los individuos implicados en esos abusos. Washington llamó a la comunidad internacional a unirse en la condena y el castigo a estas acciones del régimen nicaragüense. Acciones que analizamos con Mario Medrano, quien se encuentra a las afueras de la Asamblea Nacional en Managua. Mario, te escuchamos. Aquí en la Asamblea Nacional, hace pocas horas, 70 diputados sandinistas aprobaron 5 decretos a través de los cuales se suspende la personería jurídica a igual cantidad de organismos no gubernamentales, los cuales, según los diputados, se dedicaban a gestionar, administrar y otorgar fondos a actividades que desestabilizan el país, algo que han rechazado esos organismos. Entre ellos, quienes perdieron su personería jurídica este jueves, se encuentra el Instituto de Liderazgo de las Segovias, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia, IPADE, el Centro de Investigación de la Comunicación 5, la Asociación Popolná. Cada uno de ellos impulsaba diferentes proyectos de desarrollo comunitario
también vinculado a investigación referida a medios de comunicación, investigaciones culturales y también promoción de liderazgos más allá de Managua. Ya son 9 en total las organizaciones de la sociedad civil que esta semana han perdido su personería jurídica. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, cuya personería fue suspendida este miércoles, considera esta prohibición como una venganza política, pero también como una violación al derecho de la libre asociación. A esos organismos cuya personería fue suspendida este jueves, se les ordenó en un plazo de 72 horas entregar sus sellos y también sus libros contables. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Muchas gracias a Mario por este informe. Y esta no es la única noticia con la cual se titulan los periódicos nicaragüenses por estos días. ¿Por qué el país verá limitado su acceso a dinero, a préstamos internacionales, incluyendo los provenientes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo? Y esto tras la aprobación por parte del Congreso estadounidense de la llamada Ley NICA. ¿Qué es la Ley NICA? Un proyecto de ley que, como nos cuenta Kay Guerrero, también incluye sanciones a miembros del gobierno de Daniel Ortega. Hola Kay, muy buenas noches, te escuchamos, bienvenida. Hola Patricia, buenas noches, así es. La presión internacional contra el régimen sandinista de Daniel Ortega comienza a sentirse en varios países y en varios frentes. Uno de esos frentes es acá en Estados Unidos, en el Congreso precisamente, donde la representante Ileana Ros-Lehtinen, que se retirará en las próximas semanas, cierra su ciclo en el Congreso con la aprobación de la llamada Ley NICA, una ley que impulsó por primera vez en 2016 y que ahora, con cambios, busca sancionar al gobierno de Daniel Ortega por presuntas violaciones a los derechos humanos mediante restricciones para acceder a todo tipo de préstamos internacionales, incluyendo los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, como lo mencionabas. El proyecto de ley también impone sanciones de tipo individual a personas que son muy cercanas al régimen sandinista. Este texto ya fue aprobado el miércoles por la Cámara de Representantes y también por el Senado estadounidense y establece que las sanciones seguirán en pie hasta que Nicaragua celebre elecciones libres, justas y transparentes, y la aprobación de esta ley, que fue de voto unánime, se espera que sea firmada por el presidente Donald Trump en los próximos días. En Nicaragua, por supuesto, el gobierno ya se pronunció al respecto. La vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, dijo a medios estatales que su gobierno no decae ni se rinde, asegurando que las sanciones de Estados Unidos no podrán, dijo, con el alma del pueblo. Rosario Murillo, cabe recordar, figura entre los funcionarios del gobierno de Nicaragua, que ya ha sido sancionado por Estados Unidos. Ahora, es importante mencionar que esta no es la única acción que enfrenta el gobierno de Nicaragua. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también prohibió la entrada a este país del expresidente del Consejo Nacional Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, a quien consideran un aliado del gobierno sandinista y quien, según Estados Unidos, llevó a cabo el fraude que socavó las instituciones electorales de Nicaragua y que le entregó entonces la presidencia en 2016 a Daniel Ortega. La oposición de Nicaragua celebra esta decisión, pero asegura que Rivas ha mantenido un apoyo electoral a favor del partido oficial, no desde el 2016, sino desde el 2008. Hemos intentado contactar a Rivas durante el transcurso del día, pero no hemos podido comunicarnos. Sin embargo, destacamos que este exfuncionario dimitió el pasado mes de junio en medio de todas estas intensas manifestaciones gubernamentales que, según cifras del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos, han dejado 320 muertos aproximadamente y miles de heridos. Esto a pesar de que el gobierno sandinista solo reconoce 200 víctimas mortales. Por último, Patricia, destacamos el pedido del sector empresarial nicaragüense, quien este miércoles le exigió a Daniel Ortega elecciones presidenciales adelantadas, libres y justas, dicen, para superar la crisis sociopolítica en la que está inmerso el país. El gobierno nicaragüense no se ha pronunciado al respecto. Patricia. Muchísimas gracias, Kay Guerrero, en vivo desde Atlanta. Un saludo para ti. Y de todo esto hablamos con mi primer invitado, protagonista de esta noticia. Bueno, una de las entidades a las que despojaron de su personería jurídica en estos días es el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas,
cuyo director es Félix Maradiaga, quien ha debido marcharse al exilio. Y me es muy grato darle la bienvenida a Félix Maradiaga. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, hace unos minutos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció respecto pues a estas medidas que ha tomado el Parlamento nicaragüense, mayoría oficialista, mencionando y condenando los hechos. Esto acaba de salir hace unos minutos precisamente y muestra su preocupación, dice textualmente, respecto de lo que es la verdadera intención detrás de la cancelación de la personalidad jurídica de estas organizaciones sin garantías del debido proceso, sea coartar la capacidad de las organizaciones y las personas defensoras de los derechos humanos de cumplir con su legítima labor de defender derechos humanos en Nicaragua. Esto acaba de salir el comunicado, te lo estoy leyendo, aquí lo estamos haciendo en Estados Unidos. Bueno, tu organización fue una de ellas, se les ha quitado la personalidad jurídica, tiene 72 horas para entregar la documentación y los sellos. ¿Tu reacción al respecto? Sí, en el caso del IEP, nosotros fuimos de las primeras organizaciones que empezó a recibir ataques de este tipo y decidimos hacer una defensa jurídica, una defensa también institucional y política muy firme porque sabíamos que esto iba a ser un efecto dominó. Es decir, que IEP era de las primeras pero no iba a ser la última. Claramente es una arbitrariedad y una muestra de que Daniel Ortega está muy temeroso porque la sociedad civil nicaragüense se ha convertido de alguna forma en el muro de contención para muchas de las arbitrariedades. Félix, dentro del debate en el Parlamento, y tengo que preguntarte esto, se habló de que se le dio a varias organizaciones, entre ellas la tuya, $1,5 millones y que este dinero habría sido usado con otros fines, más no para la defensa de los derechos humanos. Me permito preguntarte, ¿cuánto recibió tu organización y para qué fue usado ese dinero? Nosotros hemos recibido aproximadamente $56,000 anuales por 15 años consecutivos de parte del National Endowment for Democracy, que es el señalamiento concreto. Hemos recibido aproximadamente 12% de nuestros fondos vienen de donantes institucionales basados en Estados Unidos. La mayoría de nuestros donantes son donantes no estadounidenses. Pero en todo caso, al igual que el resto de instituciones, la ley nicaragüense, esto hay que decirlo, es muy exigente. Nuestros estados financieros son reportados anualmente y curiosamente en el caso del IEP, al igual que las organizaciones que han sido ilícitamente sancionadas, nunca hemos tenido ninguna observación de parte del Ministerio de Gobernación. Nuestros estados financieros son públicos, nuestra información es totalmente abierta. El gobierno lo que ha querido hacer realmente es una cortina de humo. Ahora, ¿qué le respondes al diputado oficialista sandinista Gualmaro Gutiérrez cuando dice que tu organización desde 1994 no ha presentado ninguna política pública? Le diría que vaya a la página web de la Presidencia de la República y que vea, porque sigue en la página web, quién es el autor de la Política Nacional de Reducción de Pobreza Infantil en Nicaragua. Es el IEP. Le pediría que vea quién ha hecho la medición anual de transparencia presupuestaria. Es el IEP. Le pediría que vea, por ejemplo, de dónde salió la propuesta de ley para la prevención de la trata de personas. Es el IEP. O sea, es un argumento totalmente ridículo. Pero vamos al tema de fondo. El gobierno realmente quiere distraer, quiere generar una cortina de humo. Está muy temeroso de lo que está pasando en el país, del levantamiento cívico ciudadano, y realmente lo que está haciendo es tanto una respuesta a las sanciones de Estados Unidos como una forma de levantar una cortina de humo. ¿Pero por qué está temeroso? Tengo entendido que en este momento no hay más manifestaciones, hay una especie de calma, como se dice coloquialmente, chicha, no está pasando más. ¿A qué le estaría teniendo el gobierno en este momento, Félix? Este tipo de acciones tan torpes de cancelar personería jurídica solo pueden ser explicadas por un gobierno que tiene miedo porque perdió las calles, porque perdió el respaldo popular, porque perdió la opinión pública, porque perdió el respaldo internacional y está buscando cómo levantar una muralla alrededor del país que no permita la fiscalización de las políticas públicas, que no permita la libertad de prensa. Recordemos que organizaciones como 5 son pilares de la libertad de expresión en Nicaragua, que no permita la Defensoría de Derechos Humanos, como es el caso de organizaciones como CENIT, que han tenido también un rol histórico. Entonces se está trincherando un gobierno que se ha quedado completamente abandonado, solamente acompañado por las armas. Ahora bien, Luciano García, la organización Hagamos Democracia, a quien también se le fue quitada la personería jurídica, anunció que llevará el caso de esta cancelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tú te vas a sumar a esto? ¿Pretendes llevarla por tu parte? ¿Vas a ir a otro tipo de organismos internacionales? ¿Qué pasos van a seguir después de lo que sucedió en la Asamblea
nicaragüense. Nosotros coincidimos de que esto no puede quedar borrado debajo de la alfombra. En el caso de IEP, nosotros perseguimos una estrategia de transparencia radical. Es decir, el IEP ofreció sus estados financieros de manera voluntaria antes de que fueran pedidos. El IEP también abrió sus puertas a las autoridades para que revisaran absolutamente todos nuestros activos. Entonces, en el caso nuestro hemos perseguido, digamos, o usado una estrategia de transparencia y de uso, digamos, de la legislación en el caso de Nicaragua, pero vemos que la respuesta de Democracia es solamente un ejemplo del repertorio de acciones internacionales que se puedan tomar. En el caso concreto de IEP, nuestro patrimonio más grande son las ideas, es el acervo de investigaciones y ese no se puede disolver. Ese patrimonio está a la orden del pueblo de Nicaragua. ¿Cuál crees que ha sido, cómo califica la reacción internacional después de esta serie de quitarle la personería jurídica? Ya son 9 organismos no gubernamentales, muchos de ellos de defensa de los derechos humanos. Francia ya se pronunció, como vimos, en la Secretaría de Estado de Estados Unidos, pero hacen falta más países que se pronuncien. ¿Cómo ves esta reacción internacional? Se ha pronunciado Naciones Unidas, se ha pronunciado Alemania, se ha pronunciado la OEA, se han pronunciado los principales centros de pensamiento del mundo. Mira, estas acciones hay que entenderlas en su proporción. Países como Turquía, como Arabia Saudita, como Cuba, como Venezuela, son los que llegan a los extremos de tener que cancelar una personería jurídica cuando todos sabemos de que la acción ciudadana no la guía, digamos, un documento que te otorga el Estado, en este caso la llamada personería jurídica. Es decir, la movilización ciudadana, el vigor cívico y la búsqueda de libertad no se puede retener por una cancelación jurídica y no es el dinero de agentes internacionales lo que está en el juego. Entonces, realmente Ortega lo que ha hecho es que si se le había caído ya la máscara y es claramente un dictador ante el mundo, lo que está mostrando con este tipo de acciones es que Nicaragua ha entrado desde hace rato al club de las tiranías más descaradas del mundo. Félix Madariaga, volvemos contigo. Nosotros vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos precisamente con esta conversación. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusiones y también en mi Twitter, @RamosCNN. En esta oportunidad, usando la etiqueta de esta noche, ConcluNica, ConcluLeyNica, ConcluLeyNica. Tome nota, numeral ConcluLeyNica. Con esta etiqueta esperamos sus comentarios. Ya regresamos con más información, discusión y debate sobre esta ley clave para el futuro de los nicaragüenses. Vamos a hablar, por supuesto, de la Nica Ley. Regresamos. Bienvenidos nuevamente a estas conclusiones. Yo soy Patricia Ramos y seguimos en la discusión con Félix Madariaga, director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Estamos hablando precisamente que le han quitado la personería jurídica a tu organización, esto en la Asamblea Nacional Nicaragüense de mayoría oficialista. Los oficialistas votaron a favor de esta remoción, de esta cancelación de actividades de tu organización. ¿Crees que no ha sido la única? Han sido ya 9 organizaciones, muchas de ellas en defensa de los derechos humanos. ¿Crees que han quedado indefensos los nicaragüenses? Mira, creo que sí es un golpe fuerte, particularmente en derechos humanos. Todas las organizaciones cuyas personerías han sido canceladas tienen una labor fundamental en ayudar a la participación ciudadana y en la defensa de derechos humanos. Pero sin lugar a duda, el espíritu nicaragüense de movilización y de defensa frente al autoritarismo sigue más vivo que nunca. Esta pérdida de personerías jurídicas no significa para nada el fin de la lucha cívica. Creo que lo que hace es realmente mostrar, como repito, el rostro de Daniel Ortega, el verdadero rostro, y la ciudadanía ya tomó una decisión que salir de la tiranía no hay vuelta para atrás. ¿Cuál es el futuro de tu organización? Nuestra organización es una organización regional. Nosotros teníamos ya varios años trabajando en la expansión. Tenemos programas en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, inclusive acá en Estados Unidos. Entonces nuestro programa en Nicaragua fue cerrado, pero el IEP existe como una organización internacional ranqueada como la número 9 en América Latina en inclusión social y transparencia, pero Nicaragua es nuestro corazón, nuestro nervio, nuestro centro. No vamos a abandonar Nicaragua. Por el momento nos concentraremos en los programas regionales. En el debate en la Asamblea Nacional, Félix, los legisladores oficialistas, sandinistas, dijeron que el motivo por el cual se cancelaba la personalidad, la cuestión jurídica de tu organización, junto con otras, es porque están acusados
de rebelión, de llamar a la sublevación, algunas de que intentaron un golpe de Estado, etcétera. En este sentido, ¿no temes acciones judiciales contra miembros de tu organización o contra tu propia persona? Por supuesto que sí, estamos sumamente preocupados por eso. Es importante aclarar que las organizaciones que han sido incluidas en este acto arbitrario completamente al margen de la Constitución son organizaciones que nunca tuvieron derecho a la defensa, que no recibieron ninguna amenaza formal. Es importante que la opinión pública lo sepa. No existe causa abierta para ninguna organización, incluso para IEP, que fue la que primero recibió desde el mes de junio, como recordarás, la primera acusación. Fueron acusaciones en los medios, fueron verbales, pero nunca hubo una causa judicial de por medio. Hay una causa judicial igual falsa, perversa en contra mía como ciudadano, pero no contra el IEP ni contra ninguna organización. O sea, esto no se sostiene bajo ningún tipo de fundamento, ningún tipo de argumento. ¿Temes por tu vida? Mira, yo lo que más temo es un país que caiga más profundamente en las garras de Ortega y de Murillo. Ese es mi temor más grande. Mi temor más grande es que la dictadura se enquiste. Mi temor más grande es que nos pase lo que le ha pasado a otros países que amo mucho, como Cuba, como Venezuela, que se ha alargado. En el caso de Nicaragua tenemos una ventana de oportunidad. Hay que salir de Ortega muy rápido. Si el país se sigue enquistando en esa dictadura, se van a perder más vidas, va a haber menos posibilidades de la libertad. Pero yo estoy lleno de optimismo. Hablando de esas posibilidades, justo hace unas horas ayer, el grupo de trabajo de la OEA, integrado por 12 países que lleva la situación en Nicaragua, hizo un llamado nuevamente al diálogo transparente. ¿Hay cabida para un diálogo todavía? Mira, quienes hemos visto la guerra de cerca sabemos que los diálogos pueden ser sumamente incómodos y controversiales, pero es la única salida en una nación civilizada, sobre todo para quienes amamos la paz. Nicaragua necesita una salida política, pero nunca al margen de los derechos humanos y mucho menos en un clima de impunidad. Yo quiero ser de los nicaragüenses y me sumo, digamos, que le da todavía una voz de esperanza, digamos, y un voto de confianza a la posibilidad del diálogo. Cada vez es más difícil, cada vez es más lejos, pero no podemos renunciar a esa posibilidad. Ahora, por último, tú dices que hay una ventana, que no hay que enquistarse, que tiene miedo el régimen sandinista, según tus propias palabras. Hemos visto que ha tenido una serie de sanciones, hablaremos de ellas más adelante, pero haciendo un paralelo con el tema de Venezuela, tú lo has traído a colación, ha pasado lo mismo, muchas sanciones, manifestaciones en la calle, pero el gobierno está ahí. Sí, el gobierno está ahí porque se sostiene en las armas, se sostiene en un presupuesto público que todavía le permite pagar a policías, pagar a militares, inclusive pagar a paramilitares que reprimen al pueblo. ¿Nicaragua tiene esta posibilidad también, el gobierno? Mira, Nicaragua yo no creo que tenga la posibilidad por mucho tiempo el gobierno de Ortega de poder mantener un presupuesto bajo estas condiciones. Nicaragua es un país altamente dependiente de la cooperación internacional, no es un país petrolero, es un país que no puede estar completamente aislado, a menos que Ortega quiera llevar Nicaragua al precipicio completamente, ¿verdad? Que desafortunadamente siempre es una posibilidad, pero queremos confiar que no será así. En 15 segundos, ¿la aprobación de la ley NICA va a afectar realmente a la administración Ortega? Le va a golpear directamente en las costillas, ¿verdad? Porque en este momento hay policías que están siendo pagados con fondos internacionales, no es moralmente correcto de que hayan préstamos internacionales para pagarle a gente que tortura. Bueno, pues Félix Madariaga, director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Conclusiones, con tus opiniones y sobre todo responder a estos argumentos que ha dado la Asamblea Nacional para quitar la personalidad jurídica a tu organización en el caso de Nicaragua, capítulo Nicaragua. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Félix, muy amable. Nosotros continuamos aquí, por supuesto, en Conclusiones, seguimos hablando de este tema. Ya regresamos con mi siguiente invitada, Vilma Núñez. Ella es presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, otra institución cuya personería jurídica fue eliminada también por el Congreso nicaragüense. Regresamos con ella. En contexto. Le doy la bienvenida a Vilma Núñez, presidenta del CENI, Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Ella nos acompaña en vivo desde la capital nicaragüense, Managua, y es protagonista de este acontecimiento. Bienvenida, Vilma, la saluda Patricia Ramos. Sí, muchas gracias, Patricia.
¿Cómo califica lo sucedido en la Asamblea Nacional de Nicaragua al quitarle a esta organización la personalidad jurídica? Bueno, lo calificamos definitivamente como un esfuerzo desesperado de alguien que ya sabe que lo tiene todo perdido y que tiene que cumplir con la amenaza inicial que hicieron al iniciar la represión, valga la redundancia, de que iban con todo. Ese iban con todo ha sido prácticamente atacar todo aquello que ellos consideran que estuvo o que está prácticamente impulsando la represión, la protesta legítima para prácticamente deshacerse de un gobierno que, como lo venía denunciando el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos desde el año 2007, ya se perfilaba como una dictadura, como un régimen centralista y autoritario que destruyó para siempre esté en el poder la institucionalidad, ¿verdad?, en nuestro país. Entonces, aquí, desde el 18 de abril a esta parte, se han impulsado una serie de acciones, una serie de situaciones donde prácticamente ha dejado un saldo de muertos, de heridos, de secuestrados, de personas que están privadas de libertad, 565 más o menos presos políticos a los que se les quiere o se empeña Daniel Ortega en llamarles delincuentes comunes. No, definitivamente, es la gente de Nicaragua, encabezada por los estudiantes universitarios, que por fin dijo basta a tanta represión, a tanta mentira, a tanto engaño, a tanta violación de los derechos humanos. Y así ha ido espacio por espacio criminalizando todo aquello que él considera que va a contribuir, porque definitivamente se va a contribuir entre todos a buscar cómo seamos definitivamente un país democrático. Y bueno, y en esta ocasión, a pesar de que no ha terminado la represión contra nadie, porque ustedes tienen que saber que cada día estamos contando acoso, persecución, capturas, allanamientos, intimidación por todos lados. Le toca el turno a los medios de comunicación. El día de hoy siguió siendo seriamente asediado 100% Noticias, que incluso tuvo que llegar una delegación del MECENI y el mismo MECENI fue prácticamente obstaculizado en su misión frente a 100% Noticias. Pero hoy precisamente en Vilma, este momento... y hablando, perdóneme que le interrumpa, porque está usted haciendo esta denuncia y precisamente usted hoy dijo, o hace unos días después de que le fuera quitada la personalidad jurídica a su organización, que su organización continuará defendiendo los derechos de las personas. Entonces, aparte de este tipo de denuncias, ¿qué más harán? ¿Cómo lo harán? ¿No temen algún otro tipo de represalia al no contar con el permiso correspondiente, Vilma? Decía que la personería jurídica es una formalidad con la cual prácticamente se desarrolla la vida legal de las organizaciones, pero definitivamente no es eso el fondo, ni es eso lo que constituye prácticamente la auténtica defensa de los derechos humanos. El derecho a defender derechos, desde que se aprobó la Declaración de Defensores de Derechos Humanos hace 20 años en Naciones Unidas, se ha convertido en un derecho humano y toda persona, individual o colectivamente, tiene el derecho y el deber de defender los derechos humanos, incluso los propios. Entonces, definitivamente no va a ser una personalidad jurídica la que va a determinar nuestro nivel de compromiso, nuestro nivel de entrega, nuestra decisión de convertir la defensa de los derechos humanos en una opción de vida. Entonces, en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos existe todo un colectivo, todo un grupo de personas de diferentes generaciones buscando cómo hacer realidad ese compromiso y comprometerse con las luchas del pueblo de Nicaragua. Y a eso hemos apostado desde la fundación del CENID en 1990. Ya ahora, en este momento, la gente de Nicaragua, entre varias cosas, pero producto del aporte del trabajo de 28 años del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, conoce cuáles son sus derechos,
sabe cómo defenderlo y sabe distinguir precisamente entre lo que es el ejercicio de un derecho y la dádiva con que se le quiere sustituir y convertirlo, en vez de sujeto de derecho, en objeto de dádiva y favores. Definitivamente, Vilma, nosotros seguiremos... te digo que seguiremos empeñados y seguiremos aportando a la defensa de los derechos humanos y precisamente a fortalecer el esfuerzo que en este momento de resistencia cívica se mantiene en Nicaragua. Seguiremos acompañándolo dentro del marco de nuestra actividad, de nuestra línea de acción, que es la defensa de los derechos humanos. Vilma, tengo que hacer la siguiente pregunta porque legisladores sandinistas en medio del debate parlamentario que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de la organización, dijo que tu organización no reportó su estado financiero del 2017 y que su junta directiva no estaba vigente. ¿Qué pasó? Es absolutamente falso. Mienten como se lo demostramos a hoy y se lo dije en una entrevista que tuve de 45 minutos con el jefe de organizaciones civiles sin fines de lucro en el Ministerio de Gobernación. Me reuní con él y con la subdirectora y con los documentos que teníamos en mano firmados por su asistente. El 23 de marzo le demostramos que estaban mintiendo, que eran inexactas prácticamente esas afirmaciones, porque el 23 de marzo nosotros habíamos presentado, y allí estaba el recibido de su asistente, los estados financieros para que vencían el año fiscal el 31 de marzo, y que la recepción prácticamente de la junta directiva electa en el mes de agosto no la habían querido firmar porque dijeron que nos faltaban 2 requisitos, porque ellos tienen la costumbre de estar cada vez que quieren obstaculizar una recepción y no entregar la constancia de legalidad, ir aumentando cada vez que se presenta uno a rendir o a presentar las informaciones más requisitos. De ninguna manera, esa parte de nuestra tramitación legal allí está en trámite. O sea que prácticamente la dirección de asociaciones sin fines de lucro actuó contra la ley expresa, cometió un abuso de poder porque se saltó prácticamente todo el procedimiento que establece la ley 147 e incluso todo lo que establece las causales por las cuales debía de haber solicitado la cancelación, no que se saltó todo, nos dejó en absoluta indefensión. Ellos debían de habernos llamado para decir cuándo van a completar o completen ya. Todo eso se lo hice saber. No pudieron refutarnos absolutamente nada. Y al final, y lo digo porque se lo dije al doctor Siria, que lo iba a decir públicamente, prácticamente cuando le enseño eso me dijo que él no había visto estos documentos. Y entonces estaba la subdirectora, y yo a la subdirectora, ella también dice que no los había visto. Entonces le digo, ¿quién es el que resuelve aquí? Y entonces la subdirectora me contesta, es que existe un equipo de analistas que se encargan de eso. ¿Cómo es posible que ese nivel de responsabilidad que se le ha confiado, como es regular la vida jurídica de organizaciones tan importantes que coadyuvan en los diferentes campos de la vida nacional, a personas que confían en los dictámenes que hacen estos analistas, que no sabemos ni quiénes son, y que definitivamente por la composición de muchos funcionarios públicos o de muchos empleados públicos en diferentes instituciones, sobre todo en el Ministerio de Gobernación, son personas que tuvieron presencia, participación y vinculación con la extinta seguridad del Estado de la época de la Revolución. Entonces son prácticamente... Vilma Núñez, tenemos muchos mensajes en las redes sociales. Por ejemplo, Sofi dice, Vilma Núñez, todo nuestro apoyo y agradecimiento a la organización que el gobierno de Ortega ha querido acallar. Mucha participación. Muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes en @RamosNN. Vilma Núñez, muchísimas gracias por esta entrevista, por darnos tu perspectiva después de lo que ha sucedido y por evidentemente hacer ver que no van a callar a la organización y que seguirá defendiendo
los derechos humanos, según el espíritu de la misma. Muchas gracias, Vilma Núñez, presidenta del CENID, que nos acompañaba en vivo desde Managua. Muy buenas noches, Nicaragua. Y solo quiero les recuerdo que pueden dejar sus comentarios. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com, conclusiones CNN, y también en mi cuenta de Twitter, @RamosCNN, usando la etiqueta de esta noche, ConcluLeyNica, hashtag o numeral ConcluLeyNica. Únase a nuestra discusión. Leo todos sus mensajes después del programa. Gracias. Y regresamos con más de este programa especial sobre Nicaragua. Sanciones económicas contra el régimen de Daniel Ortega dentro de la llamada Ley Nica. Vamos a analizarla junto con todo el panorama político y económico que vive el país. Ya regresamos. CNN se viste de fiesta. Soy Gonzalo Alvarado en Los Ángeles. Somos CNN. Bueno, ahí está la etiqueta con la cual los invito a participar y me permito darle la bienvenida a Manuel Abaunza, ex diplomático nicaragüense. Muchas gracias por estar con nosotros. Patricia, un gusto de verdad y muchas gracias a ti y a CNN por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, he empezado preguntándole a todos nuestros invitados la reacción prima que hay después de la cancelación de la personería jurídica a varias organizaciones no gubernamentales, varias de ellas defensoras de los derechos humanos. En total han sido 9 organizaciones que el Congreso nicaragüense pues les ha cancelado su posibilidad de actuar. Cuéntanos. Bueno, hemos visto que esa es una reacción de todos los dictadores. Es una forma como vamos a decir, las pataletas de ahogados. Están desesperados, no hayan qué hacer y entonces ellos tienen que buscar un chivo expiatorio. Por eso es que hemos visto que Ortega se ha distinguido en venir llevando un sistema. Primero comenzó con acabar con los estudiantes, asesinatos a mansalva hasta llegar a más de 500 asesinatos. Luego comenzaron a echar presos, a capturar a todos los que participaron en estas luchas, ¿verdad? En todas estas protestas. Esa fue la segunda fase. Vino una tercera fase, que fue la intensificación contra el periodismo, contra todo lo que es los medios de información. Y ahora pues están encebando contra los organismos no gubernamentales, al cabo que han quitado la personería jurídica a 9 de ellas, ¿verdad? Entonces, pues eso es una muestra más de la forma como la dictadura está desesperada. Lo han hecho contra la Iglesia Católica, han querido criminalizar a nuestros obispos, ¿verdad? Que son los verdaderos amigos del pueblo. En fin, ¿qué es lo que no ha hecho esta dictadura? Esto sin haber recibido lo que está recibiendo ahora, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál va a ser la nueva fase bueno, ataque, pero en este escenario también hay que ver qué están haciendo gobiernos en el extranjero. Estados Unidos, el Congreso acaba de aprobar la NICA Act. Hay que esperar que la firme el presidente Donald Trump, pero en ella pues se limita, se ponen ciertos obstáculos al financiamiento extranjero, particularmente, por ejemplo, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Se prohíbe que personas bajo la jurisdicción de Estados Unidos o organizaciones o empresas hagan negocios con Nicaragua. En ese sentido, ¿esto realmente puede afectar a la administración Ortega? Por supuesto que sí. Es que esto no solamente enfoca el aspecto financiero, ¿verdad? En sí, o lo que puede representar un desestímulo a la inversión extranjera. Esta ley, acuérdate que esta es una fusión que implica, primero, la participación de la NICA Act propiamente dicha. Por eso ahora le llaman la ley NICA, porque cambió el nombre, ¿no? Luego viene la inclusión de lo que propuso el senador Bob Menéndez, que ataca directamente o está creada para castigar a los violadores de derechos humanos y a los corruptos. Y por eso hemos visto que la mujer de Ortega ya empezó a ser castigada, porque esa es la máxima representación de la corrupción en Nicaragua, pero también de violadora de los derechos humanos. Sí, llama la atención que el Departamento del Tesoro a finales de noviembre precisamente la sancionó a ella, junto con el secretario particular de Ortega, confiscando sus bienes, todo, que estén bajo jurisdicción. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Porque ella es ella es el poder tras el trono real, ¿verdad? Ella es la que ha venido confeccionando toda esta barbarie contra los nicaragüenses, porque el marido que tiene es un verdadero pelele, es un títere. Él sale, si uno a veces lo ve que puede estar como con un poquito de ánimo, pero se dice, y esto pues yo lo voy a decir aquí abiertamente, de boca de su propia hijastra, Soy la América Narváez, me lo hizo saber un día cuando yo estaba en la OEA y nosotros estábamos platicando y me dice,
mi madre, dice, mantiene drogada a Daniel porque Daniel es un pedófilo. Y entonces una manera de controlarlo es dándole cierta droga. Eso me lo dice Soy la América Narváez, a mí su hijastra. Y no me lo puede negar porque es una realidad. Entonces, con el tiempo, pues, obviamente, el cerebro de este individuo se ha venido convirtiendo casi en un chimpancé, que es lo que es hoy, un gorila, con cero capacidad de discernir, de pensar. Entonces, su mujer, que ha venido logrando llevarlo al poder, hace que la nombre o que la ponga en fórmula presidencial, porque la esperanza de ella es en un momento acabar con su mismo marido, como lo está haciendo sistemáticamente, y luego hacerse del poder. Entonces, ella ha venido controlando todas las formas de poder en Nicaragua. Lo que se dice, sin embargo, es que la vieja guardia del sandinismo está en desacuerdo constante con ella. Es ahí donde podría, o se esperaba que surgiera algún tipo de disfunción, vamos a decir, de esto, pero no se ha dado. Esta señora sigue poderosa, sigue haciendo y deshaciendo pues lo que quiere en Nicaragua. Vamos a hablar rápidamente de cuáles son las ventanas, las posibilidades para un diálogo. Aquí siempre las puertas están abiertas también para cualquier representante del gobierno de Nicaragua. Estamos abiertos 24/7. Al presidente Daniel Ortega siempre se le hace la invitación, a la vicepresidenta y su esposa Rosario Murillo, para que vengan aquí a cualquier programa de CNN, nos den la versión de sus hechos y los podamos entrevistar. Ahora bien, vuelvo contigo, Manuel. La OEA llama nuevamente un diálogo ayer. Ellos mismos dicen que están entorpecidas las posibilidades de tener documentos. Miembros del sandinismo mencionan que algunos países de los 12 que representan este grupo quieren desestabilizar al país. O sea, hay pocas posibilidades de un diálogo, de una salida negociada. Es que hay que entender algo, ¿verdad? Cuando se habla de diálogo, mucha gente todavía tiene el viejo concepto de que vamos a sentarnos para ver, tú me das, yo te doy, a ver qué tipo de concesiones pueden haber de lado y lado. La realidad es que no es eso. Ortega no ignora que sentarse a una mesa de diálogo es para discutir, como se lo dijo muy al comienzo aquel jovencito alemán, Lester Alemán. Aquí vamos a sentarnos para discutir los términos de su salida del poder. Entonces, eso significa sentarse a un diálogo. Entonces, pues este dictador no está en lo más mínimo interesado en aceptar una mesa de diálogo. Entonces, ¿cómo lograr que se vaya del poder? Tenemos menos de un minuto. Bueno, es lo que está viniendo ahora. La ley, la ley NICA es lo que va a empezar a dar, porque como te dije, esto tiene aspectos no solamente económicos, sino también tiene aspectos políticos y también internacionales, vía diplomacia, porque ya la comunidad internacional se cansó. Lo vimos ayer en el Consejo Permanente de la OEA, ya los embajadores, representantes permanentes de cada país están hablando claro y directo. Así es pues que yo pienso que esta ley no solamente va a ser de carácter financiero para cercar, para crearle un cerco a la dictadura, sino también para ponerla en evidencia con la comunidad internacional una vez más. Manuel, pues muchísimas gracias. Ahí están los puntos de vista de quienes piden la salida de Daniel Ortega y de su vicepresidenta del poder, elecciones anticipadas, freno a la represión y un cambio dentro de las autoridades electorales en el país. Muchísimas gracias a Manuel Abaunza, ex embajador de Nicaragua en Venezuela, entre otros cargos que ha tenido Colombia, diplomáticos, y en Colombia también. Muchísimas gracias. Espero que estés con nosotros en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Un gracias. Gracias a ti. Y nosotros regresamos después de esta pausa. Recuerden, los estoy esperando en @RamosCNN. Este es un programa especial sobre Nicaragua. Volvemos. El domingo, Juan Carlos Arce. Muchísimas gracias por sus muchos mensajes en las redes sociales. Los leo todos. Síganme escribiendo @RamosCNN. Soy Patricia Ramos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan muy buenas noches. Un saludo a toda Nicaragua.